¿Qué de tíos? Esto es el centro del programa La Pepa del Mango, metafísica de la coyuntura. ¿Y por qué hacemos esto, queridos amigos? Porque informarse sin pensar sobre la información que uno recibe, sin hacer un análisis de los asuntos de fondo, ¿no? Porque la verdad es que uno puede analizar políticamente, sociológicamente, psicológicamente el asunto y de verdad no termina por no decir nada y termina por hacer lo que siempre hacemos, ponerle candados, aumentar las leyes, tratar de cambiar la estructura, decir ya, si hacemos esto ya no va a haber corrupción porque el corrupto va a estar atrapado entre cuatro paredes y este va a vigilar a este va a vigilar a este va a vigilar a este y así. Como se dice además claramente, cuando un Estado se corrompe aumentan las leyes, eso es así y además nunca se cumplen. Vamos a centrarnos en un solo punto, el tema moral. ¿Qué es la corrupción? Doctor Sánchez, lo escuchamos. La corrupción en la política, ¿no? Podemos centrarle en ese aspecto, sería, como toda corrupción, la interrupción de un fin debido. ¿Qué es el mal? ¿Qué es hacer el mal? Hacer el mal es no hacer el bien debido en una circunstancia. Y la corrupción es un tipo de mal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la política está ordenada a un fin. Y todo aquello que por obra de los políticos, que deberían orientar su acción hacia un fin, va en contra de ese fin, todo aquello que descompone e interrumpe el alcanzar ese fin... ¿Qué es el bien común? El fin de la política es el bien común. Pero ¿qué es el bien común? El bien común es el mismo bien del hombre, pero visto en común. Es decir, la vida virtuosa, la vida plenamente humana. La vida plenamente humana, la vida virtuosa es el fin de la política. La política está para ayudar a los hombres a vivir bien. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, los presupuestos están orientados, por lo tanto, a la realización de obras que, aún en el aspecto más elemental, material y superficial, ayuden a la convivencia en las personas. Es decir, no es meramente un reino de la cantidad, ¿no? Sino es como, por ejemplo, en la ciudad, la vida puede ser más humana, ¿no? Entonces, ¿y qué ocurre? La pregunta es, ¿por qué hay esta corrupción? ¿No? Yo dejaría esa pregunta. ¿Por qué estamos ante esta situación donde tenemos, por ejemplo, Ancash, donde en la lista que has leído hay tres que se han sucedido unos a otros en el sillón de la presidencia regional gobernación de Ancash, y que han acabado los tres también sucediéndose en procesos y en cárcel incluso, ¿no? Entonces, ahora, yo también iría a por qué es que somos tan compasivos con eso. Porque podemos ver eso día a día, nos los pueden contar, oye, le pagué al policía tal cosa. Sí. Yo comentaba ahora justamente en la radio y una compañera de trabajo me decía que he sido muy duro con el público, que la gente se va a ofender. Yo dije, señores, somos una ciudadanía corrupta. Por eso escogemos este tipo de alcaldes, por eso aceptamos este tipo de cosas, por eso escogemos este tipo de gobernadores. Porque somos un pueblo corrupto. Es decir, la corrupción... Ahora, ¿pero por qué? Es que acá hay un tema... ¿Es un tema histórico? O... Yo creo que hay un componente psicológico, histórico, moral, de fondo. Con mi usual demagogia, que vas a decir, o demofilia, podríamos decir, con mi usual amor al pueblo, que no es amor a la democracia, dicho sea de paso, como sabrán los que escuchan mi programa, me atrevería a decir que el pueblo peruano es uno de los menos corruptos de los que hay en América Latina. ¿Cómo es posible eso? Comparemos con Argentina, pero quedémonos ahí. Al final, a mal de muchos, consuelo de tontos. Brasil. O con Brasil. Brasil, que supuesto, porque claro, mucha gente dice, no, el problema es que la gente es corrupta porque hay ignorancia en la gente. No, pues, más bien... Yo tendería... Hay que estar bien dateado para ser corrupto. Sí, tendería a pensar... Ahora, pero incluso el pago a un policía es una especie de corrupción. Pero ¿sabes qué ocurre? Hay dos factores en la proliferación de la corrupción. Puede haber actos que no atenten directamente contra el fin de la cosa pública, pero que sí atenten contra procedimientos establecidos por institucionalidades determinadas. Ya. Entonces, por ejemplo, un golpe de Estado, por ejemplo, puede ser un acto que viola una institucionalidad política, pero que no necesariamente atenta contra el bien común. Además, podría estar a favor del bien común. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces en muchas sociedades se va desarrollando una especie de corrupción un poco inocua, podríamos decir, que tiene que ver cuando una sociedad está bajo una institucionalidad que no le corresponde. Una institucionalidad que no corresponde a su genio, que no corresponde a su identidad. O sea, si tú tienes, por ejemplo, un lugar donde se prohíbe el uso de sotanas en público, como fue el México del PRI, entonces,
tú tienes que al final, lo que va a pasar es que es imposible que se prohíbe en determinadas regiones, por ejemplo de Jalisco, de Michoacán, el uso de sotana. Entonces, lo que va a ocurrir es que la gente va a usar sotana, los sacerdotes van a usar sotanas, pero tú ya no los vas a castigar. Porque lo que ocurre es que como que se ve que la ley es imposible de cumplir, se deja de cumplir. Claro, por eso es que la corrupción al final no es un asunto de leyes, pues. La corrupción es un asunto de actitud moral. Yo creo que incluso es más y volviendo al tema de México, entonces, ¿qué ocurre? Cuando en el Estado revolucionario del PRI empieza a dar medidas abstractas, utópicas, etcétera, que nunca se van a cumplir, se genera una mentalidad que en el principio puede parecer sana. Es decir, no hagamos caso de estas leyes porque son imposibles de cumplir, pero que luego va acabando por socavar la autoridad moral del Estado. Y esa es la México actual. Y ya no le haces caso a las cosas buenas. Y claro, y eso ocurre, o sea, por eso podemos ver, y eso no les va a gustar a los comunistas, porque como no les gusta nada, cómo al crecimiento del Estado y al crecimiento de la utopía legislativa le sigue un crecimiento de una corrupción que puede ser vista al principio como inocua. Y en el caso del Perú tenemos la informalidad. La informalidad como una violación de la ley, como una especie de esta corrupción inocua, que empieza a progresar a medida que el Estado se hace elefantiásico y que el Estado empieza a controlar. O sea, algo así, lo que tú dices es que el modelo no iba como para el Perú. No iba para el Perú, y además que la corrupción tiene también un factor institucional. Y en segundo lugar, yo creo que tenemos otro elemento institucional que perpetúa la corrupción. Porque, ¿qué quiere decir? Es cierto, el Ronco dice que hay bases morales personales en la corrupción, porque al final es un problema de personas. Pero ¿qué es lo que hace que las personas malvadas acaben gobernando? Que las personas corruptas acaben gobernando. Esa es la pregunta. Personas malvadas siempre va a haber. Es una buena pero la pregunta es ¿por qué las personas malvadas no están o en un lugar como la cárcel antes de gobernar? ¿Por qué tenemos que, gobierno, o fuera del gobierno? ¿Por qué tenemos que esperar a que las personas malvadas gobiernen primero y luego estén en la cárcel? ¿Por qué se ha dejado esos espacios a esa gente? Es que ahí tenemos un factor que eso no lo pueden decir, y eso es una de las ventajas competitivas de TDTIOS, porque estas cosas no se pueden decir en Lima. Porque en Lima están todos tan comprometidos con consultorías y con los dogmas liberales, etcétera, que no puede decir nada. Sí. Las instituciones Claro. que generan corrupción en el Perú se llaman elecciones. La corrupción en el Perú empieza desde las elecciones. Pero es que hoy obviamente si la elección es un negocio, o sea, Exacto, tú Para tienes... todos los que participan, desde la imprenta, desde que arranca, que se hace pues, Tú millonario en tienes, ese por momento. ejemplo, hasta el que cuenta los votos, como dice Algo. Stalin, ¿no? El que vota no decide nada, decide el que cuenta los votos. Entonces tú tienes una campaña para un distrito modesto de Sí. Arequipa. Una campaña que te puede costar mínimo 30.000 soles. Ya, ese punto 2, por ejemplo, ¿no? Yo tengo esta intuición, este sentir que mucha gente ve bien en el Perú, ¿no? Me han dicho, no es por nada, ¿por qué no te metes en política? ¿Por qué no vas al Congreso? ¿Haces algo? ¿No? Yo votaría por ti. En vez de quejarte, yo sé. No, Te votaría 2 veces por ti incluso. Lo que pasa es que la sensación de cualquiera es que entrar al Congreso, entrar a esta competencia, entrar a este negocio, es necesariamente volverte corrupto. O sea, pareciera ser, que yo no hablo de estructura sistema, hablo de la lógica del negocio electoral, tiene que corromperte. Sí. Si no, no llegas a ninguna parte. O sea, si entras en la notita, yo soy una persona, sin ponerse moralista, ¿no? Sin ponerse tampoco en ese estilo puritano tan de izquierda que hoy día digamos, tenemos unos Amish en la izquierda que son los Sí. grandes moralistas del Después Perú, hay que hablar de eso también. ¿no? Que eso es alucinante. Cuando los grandes corruptos son de izquierda, miremos a Lula. Sí. Pero a ver, ¿No? Y venían los amigos de izquierda Mira, y otra cosa, lamentando la caída de los Lula. Kirchner. No, otra cosa. Chávez, Hay un tema ahí, hay un tema. Entonces, en las elecciones tienes un gasto de 30.000 soles en una elección modesta, que es una rifa incierta. ¿Quién va a ser la persona tan patriota que va a quitarle el pan de sus hijos para subvencionar una campaña de resultado incierto? No va a ser nadie. Sí, honrado. intereses Van a personales, ser, ¿no? van a ser Claro. empresas o intereses oscuros que van a querer o lavar dinero o asegurarse Tal cual. un apoyo cuando sea la gestión. Entonces ya las autoridades están comprometidas Ahora, desde las elecciones. Por lo tanto, las elecciones son corruptógenas. Ahora, yo creo que hay Exactamente. un punto de quiebre en la historia y es los videos de Vladimiro. Claro. O sea, cuando hay evidencias a todo el mundo, desde la gente más, digamos... El punto, y mira, qué gran punto de quiebre que luego tienes al gran moralizador Toledo Ajá. perseguido. Claro, ¿Qué, es que qué tal clase cual, de por punto de eso, quiebre? ese punto de quiebre es interesante porque cuando supuestamente esperabas que iba a venir alguien a cambiar las cosas, no más corrupción, el Perú sabe que Toledo fue corrupto y sabe Claro. que Alan fue corrupto. Claro. Y entonces se hace... No, la Voy a pregunta, decir, la es pregunta que- sobre el otro gran moralizador de la escoba, el señor este que habla así, no sé cómo se llama, Popio Olivera, Popio Olivera. con el que tengo un selfie. El único, Es el único selfie de mi vida. Sí. Popio Olivera, que se parece cada vez más a una escoba, él mismo. Sí. Eh, Un trapeador un poco. No por sus pelos. sí, no. por eso. Popio Olivera
Algo le tenía a Toledo. La gente decía, en esa época se decía, le tiene un video a Toledo, porque era alucinante como un hombre tan conflictivo, tan complicado, No le tan da nada a Toledo. antipático. Y que había odiado tanto a Toledo también. Exactamente, lo había puesto de ministro aquí, acá, fue de ministro de Justicia creo que 3 horas. No fue ministro de Relaciones Exteriores. 3 Opino horas. el breve, sí. No, ministro de Relaciones Exteriores Ahora, y también otro, creo que... Pero Es que Toledo es la Primero. validación de la corrupción. Totalmente. O sea, eso es como la legalización de la Pero corrupción. es que ¿cuál es? También Y hay... mira, ahí hay que lo interesante es que, y ojo, no estamos hablando de Humala, que eso No, huele, eso es peor. eso huele a cadáver putrefacto a leguas, a leguas, a leguas. Eso de las agendas, pues ¿quién se lo va a tragar por el amor de Dios y todos los santos? No son mis agendas, sí son mis agendas. La verdad es mi letra. Yo no quise decir que era mi letra, sino que en mi letra está la verdad. Ya, O pero sea, ponte a pensar, es un de los insulto. últimos 4 presidentes democráticamente electos que Electos. hemos tenido, Uno uno está preso, el otro tiene un pedido de prisión. de detención, Los otros están y los investigados. otros están investigados. Bueno, y también tenemos... Pero, ¿qué ocurre? O sea, tenemos 3 factores aquí. Hemos visto el primero, que podría ser cómo una institucionalidad caduca y elefantiásica puede generar que la gente realice actos de corrupción, a veces no tan perjudiciales, pero que van generando una cultura de irrespeto a la ley. Sí, claro. En segundo lugar tienes las elecciones como factor de corrupción. Y en tercer aspecto hay una cosa que también es políticamente incorrecta, pero que tenemos que decir. El olvido del principio aristocrático en la política. ¿En qué consiste el principio aristocrático? En que deben gobernar De los mejores, Ujú. claro. Y No los los más mejores, ricos, los y mejores. los mejores probados. Sí. No necesariamente una persona que tenga... O sea, ¿se acuerdan cómo eran los alcaldes antiguos del equipo? Eran gente de un linaje. Entonces Claro. alguien puede decir, pero ¿cómo dicen eso? ¿Cómo hablan de los linajes? Y yo le digo a cualquier persona bien nacida, de cualquier condición social, que piense en sus ancestros. Claro. Y piense en la nobleza de sus ancestros, nobleza moral, en las lecciones que han tenido sus ancestros, y piense también en el apellido que les quiere legar a sus hijos. El asunto es el siguiente. Cuando uno tiene un apellido que dar y que dejar limpio a sus hijos, cuando uno sabe que tiene que estar a la altura de las hazañas de sus ancestros, Sí, pues. raramente piensa en robar. Y en segundo Claro, lugar, y cuando además, uno tiene claro. plata, Al final, querido y amigo. tiene plata que no la ha ganado él, sino que la ha heredado, en algún sentido, que no es una plata que él haya ganado mediante la usura, sino o por el trabajo o por la herencia, uno tiene menos necesidad de robar. Es evidente que una persona rica y de buen nombre y de buena educación va a tener, probablemente también pueda corromperse, como ha habido casos, ¿no? Por ejemplo, uno puede ver muchas constructoras brasileñas fundadas por personas verdaderamente admirables en muchos aspectos, pero que luego han acabado corrompiendo. Pero que en el fondo a ver, Pero es menos Yo creo probable, que- el arribismo y la masificación Sí. en la política generan corrupción. Yo El creo que al noble final venía la menos. gente está pensando más en lo inmediato, en el mundo, y menos Que en el honor. en la trascendencia de En sus el de sus fondo, actos. miren, ¿saben qué? Y hablando teológicamente, se trata de respetar el 4.º mandamiento. Si realmente uno pensara en honrar padre y madre, que tiene un doble movimiento esto, honrar padre y madre es que mis padres se sientan orgullosos de quién soy yo y que mis hijos se sientan orgullosos de tenerme como padre. Exacto. Por lo tanto, yo no tengo nada que esconderles, ni a los de atrás, Ni a los de de Claro, adelante. ni Y otra cosa, justificar. Ese tema, entre comillas, dinástico. Exacto. Es clave, ¿Y dónde está enmarcado el deber de amar a la patria entre los mandamientos? Es precisamente en el cuarto La piedad, mandamiento, la que es la piedad, piedad, claro, la que piedad. es el amor a la patria. Entonces, si uno no ama a su Claro. familia, si uno no ama su buen nombre, ¿A quién ama? No va a ¿a quién poder hacer ama? nada bien. Entonces, la cuestión es que nuevamente vamos a una idea que es más profunda en la política. Cómo el problema de la política ha sido esta pseudo-institucionalización que hace que nos alejemos de los modelos orgánicos de política, Sí. como es la familia. De la realidad. Y cómo es ver a la sociedad como una familia extendida. Cosa que incluso en los países donde se respeta mucho la honestidad en la gestión pública, pienso en Japón, que durante un tiempo, aunque también ha caído en escándalos de corrupción, fue un país donde se respetó el honor. Porque la cuestión era ver a la sociedad como una organicidad La noción de familiar. honor es clave. Mm. Ujú. Muy bien, queridos amigos, eso ha sido la revisión metafísica de la coyuntura en T de Tíos. Me atrevería a dejar 2 frases. Una, si quieres, querido amigo político, tú que me escuchas, tú que escuchas esta voz de los pequeños de T de Tíos, que no somos nadie, si quieres que algo no se sepa, no lo hagas. Fe de Dios.